Qué temazo este que estamos, ¿eh? Qué tema, adoración. Adoración, adorar a Dios. En mi tiempo adorar a Dios, cuando era pequeño, es lo que yo entendía. No tenía muchas luces, como cuando un coche va por la noche y no tiene muchas luces, qué peligro, ¿verdad? Pensaba que la adoración era el tiempo donde las canciones se iban más lentas y adorabas a Dios, ¿no? ¿Qué tema este de adorar? ¿Qué tema? Estamos en una etapa nueva como iglesia, muy nueva, Dios nos está mudando a un tiempo nuevo como iglesia. Sí puedo ver a una iglesia que adora con una mayor intencionalidad. Sí puedo ver una iglesia en nuestra iglesia con un entendimiento de qué es adorar. Pero hoy es un día donde toca hacer meditación, introspección. Hay tantos pasajes de este hombre que vamos a hablar de él. Hay tantos pasajes, es tan recordado en el Pentateuco, en el Nuevo Testamento, en las guerras que hubo. Fue un enemigo de Moisés, del pueblo de Dios. Un hombre que oía a Dios y sin embargo fue un fracaso. Un hombre que entendía, incluso hasta tal punto que ninguno de nosotros, me atrevo a decir, podría escribir lo que él escribió. Escribió una profecía mesiánica donde veía a Jesús levantándose y destrozando a todos sus enemigos. ¿Qué tipo este? No sé si recordáis que comencé en Judas 1:11 hablando en la anterior vez sobre 3 espíritus que está en Judas 1:11. Vamos a verlo y lo leemos. Dice: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. No vamos a hablar de Caín, que representa la envidia. Todos los envidiosos son los detractores de los hijos de Dios. Todos los que envidian. Pero no vamos a entrar ahí, porque estamos hablando de adoración. Aunque también hubo adoración en Abel, porque entregó lo mejor y Caín entregó. Pero no vamos a entrar, que no vamos a entrar. Quien mató a su hermano. Al igual que Balaam. Este sí vamos a entrar. En este vamos a entrar porque hay demasiado. Es demasiado lo que se le menciona a este personaje. Que engaña a la gente por medio del dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Coré pues igual, no vamos a hablar de él, aunque sería otro tema para desarrollar. Cómo Aarón y Moisés, ante un espíritu de rebelión, cómo luchan. Y dice que los de Coré se levantaron contra Moisés y Aarón y les dijo: nos vemos en el tabernáculo. Y ellos vinieron con todo lo que tenían en contra de los que estaban puestos por Dios. Y Aarón y Moisés dice que se tumbaron, se postraron, adoraron y ellos fueron comidos por la tierra. Como la rebelión se enfrenta con la adoración. Pues puede ser un temazo ese. Estoy serio porque de veras, esto de Balaam, mira que he leído sobre él, me tiene loco, me tiene loco. Balaam fue un hombre que adoró, levantó altares, pero fue un imitador.
ahí vamos a ver. Déjame empezar con este proverbio y oramos. No sea que la líe. Dice Proverbios 21-27, que ya mencioné anteriormente. ¿Ya estás aquí? Eres una máquina, mujer. Dice, el sacrificio del malvado es detestable, dice la Nueva Traducción Viviente, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Balaam es lo que portaba, la mala intención en su corazón, la doblez en su corazón. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros, y yo el primero, portamos algo de este espíritu de Balaam. Y yo sé que Dios nos va a dar la capacidad de arrepentirnos, de descubrirle, porque es un espíritu que para lo que viene hacia tu vida y hacia mi vida y hacia la iglesia y a todo el porvenir hasta el día que nos muramos, debemos de estar luchando. Una lucha constante. Escucha, Balaam no es un cualquiera, ¿eh? Además, vamos a orar. Vamos a orar. Pon tu mano en el corazón si quieres. Algunos se ponen la mano aquí, otros aquí. Me dice que donde está tu dinero está tu corazón. Es un chiste ese, muy malo. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos frente a tu palabra. Señor, te pedimos que me ayudes a descubrir las Escrituras y sobre todo este personaje, Señor, que es Balaam. Ayúdanos a que este espíritu no nos deje, no sea nuestro compañero en el camino. Ayúdanos a luchar contra él. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y ahora yo te pido que no operes y te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Siempre el pueblo de Dios va a tener lucha. Siempre el pueblo de Dios va a tener gente que, pues, como se dice por ahí, ¿no? Antes, si no puedes con tu enemigo, esto no vale para esto. ¿Vale? Y eso es el pensamiento. Ese es el pensamiento que circula y que creo que en la vida cristiana es el peligro que tenemos, adorar bajo el espíritu de Balaam, pensando que como tenemos la revelación de Dios y que escuchamos a Dios, pensamos que Dios camina con nosotros. Entonces, qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Pero sé que somos gente que amamos a Dios y que una de las cosas que nos va hoy a dotar Dios o regalar al Señor es poder luchar contra esta forma, este formato de vida religiosa y de imitación, porque al fin y al cabo era un imitador. Bueno, vamos a empezar por el título, ¿vale? El título. El Dios de un glotón, porque Balaam, su nombre es glotón, devorador, consumidor. Y hoy la iglesia corremos el peligro, moderna, en el 2022, hoy sí, de ser consumidores en vez de gente que aporta, que se entrega, como dice Romanos, en sacrificio, ¿sí? Y que entiende el Evangelio. El Evangelio es un regalo que Dios nos dio en nuestro corazón. Entender que Jesús nos ama y que Jesús fue la mejor ofrenda que Dios nos pudo dar y que nosotros tenemos que imitar esto, ¿no? Entonces, cuando veo un poco la vida de Balaam, tengo aquí tanto que no sé cómo, y cómo vivió Balaam, determina mucho el porqué de este señor. Lo primero, Balaam no era israelita. Balaam tenía un padre que se llama Beor. Balaam, hijo de Beor. Beor era un apodo que le pusieron porque su padre se llama Balaam. Beor significa alguien que está bajo un caudillo, es un
Se me ha ido. Significa vasallo, perdón, es que vaya nombrecito. Un vasallo es un súbdito de un rey. Tanto tiempo viviendo bajo una tiranía que hasta el propio caudillo le cambió el nombre y no lo llamaba ni por su nombre, le llamaba el vasallo, le llamaba Beor, que significa vasallo. Este es mi vasallo. Y sabes, la iglesia de hoy debe de dejar de ser un vasallo. Debe de salir de la esclavitud de que nos imponemos nosotros por una ley impuesta por un estilo de vida del pecado, conjugándola con formas y ritos. Sí, la iglesia evangélica. Porque si Dios nos ha llamado a libertad, no a ser vasallos ni esclavos. Dios nos llama amigos. Entonces, sí me sorprende, viendo un poco la vida de nuestra España. Nuestra España ha vivido tiempos donde uno no era libre ni para mostrar su opinión. Ibas a cualquier barrio en la época de Franco y no se podía, había temor de hablar. De hecho, en muchos sitios donde hay dictadores pasa eso. Yo recuerdo que estuve trabajando en Bilbao haciendo el BEC, cuando en aquella época todavía ETA operaba. Había un miedo. De hecho, una de las cosas que nos pasó allí trabajando es que, como éramos una empresa madrileña, estábamos bajo un atentado de bomba constantemente. Entonces, cuando uno vive así tan reprimido, como vivió Balaam, Balaam tenía una mezcla de lo que era Dios y de su propia vida. Eso nos pasa a muchos de nosotros. En nuestro contexto tenemos una mezcla de lo que nos enseñaron nuestros padres y de lo que nos enseñan nuestros pastores y de lo que enseña la iglesia o la palabra de Dios. Entonces, esa dicotomía nos hace formar parte de un camino muy peligroso, que es el camino de Balaam. Por eso no juzguéis tan rápidamente a Balaam, sino entender que Balaam sabía de Dios porque vivía muy cerca, vivía en una ciudad, Peor se llama la ciudad, vaya nombrecito, que estaba cerca del Éufrates, y por allí andaba la familia. Bueno, se oía de los grandes hombres que se comunicaban con Dios, y él, aunque no era israelita, pero sí oía de cómo Abraham levantaba sacrificios, se oía de las historias de Abraham, de Lot, se oían, dice que también de Jacob. Entonces, tú imagínate que vives cerca de una ciudad donde se habla mucho del atún, por ejemplo, ahora que hemos estado en Ensenada, ¿no? Y allí pues te cuentan, ¿no? Ya no se vende atún allí, y han tenido que cambiar las fábricas de atún por restaurantes y han tenido que amoldarse. Y Balaam tuvo que amoldarse y tuvo la oportunidad, pero su corazón, en el capítulo número 22, en el versículo 19 y 20, vas a ver cómo al final se dobló y salió la mala intención. Capítulo 22 en la Biblia nos habla del llamado de Balaam, porque Balaam era alguien con una reputación de poder, porque dice la Biblia que cuando él bendecía, Dios bendecía, y cuando él maldecía, las maldiciones iban. Entonces Balac, que era el rey de Moab, estaba en una situación donde necesitaba a alguien, porque lo que oía era un pueblo de 3 millones de personas que había vencido a un montón de sus enemigos. Entonces él se puso en lo alto del sitín de una montaña y estaba allí en la montaña y estaba viendo a un pueblo, parte de un pueblo que había cruzado un mar, que venía de Egipto. De hecho, Rahab registra cuando dice, es que nos tenéis atemorizados, les dice Rahab a los soldados, por lo que oímos de vuestro Dios. Entonces, en el capítulo 22, versículo número 1, vemos a Balac llamando.
Y la primera vez que le llama, le dice, necesito que vengas a maldecir este pueblo. No lo vamos a leer. Ahora vamos a entrar en el versículo 19 y 20, porque quiero entrar deprisa y avanzar un poquito más en esta mañana. Espero que esta mañana esté grabado y que se puedan... No sé si está grabado. No, bueno, no pasa nada. Pero sí que vemos a Balac llamándole, le dice, te voy a dar... Y incluso los que van con dinero para hacerle la oferta. Oye, vente y maldice a este pueblo que veo y que oigo y que estoy atemorizado. Y cuando llegan, Balaam sale en la noche a hablar con Dios. Di conmigo, sale en la noche. Y en la noche habla y Dios le dice, ¿sabes este pueblo que viene? Bueno, la primera pregunta que le hace, Dios le dice, ¿pero tú qué haces con estos hombres? Ya cuando tu padre, no vamos a hablar de Dios, sino tu padre o un amigo te dice, ¿pero qué haces con esta gente? Ya es una pregunta, ya es una pregunta pesada. ¿Pero qué haces con esta gente? Y él textualmente le dice a Dios, lo que han venido para que maldiga al pueblo y me han traído dinero. Y le dice, mira, no vayas con ellos. Más te digo, este pueblo que viene es mi pueblo y es un pueblo bendito por Dios. Eso somos tú y yo, un pueblo bendito por Dios. Entonces Balaam, ante esa oferta, o sea, ante ese dicho de Dios, le dice a Balac, oye, mira, no puedo maldecir. Es el pueblo de Dios y es un pueblo bendito. Entonces Balac, el rey de Moab, dice, algo he hecho mal. Porque Balac estaba acostumbrado a ganar siempre. De hecho, Balac es un nombre que significa destructor. ¿Es tanta información lo que tienen ahí? Aquí tengo aquí un cisco aquí. Están operando las 4 neuronas que tengo. Están patinando así. Están yendo a la información, veniendo. Y dice, vale, para. Entonces, y una de ellas está patinando todavía. Entonces, cuando Balac, su nombre es destructor, es que estaba acostumbrado a destruir, a ganar. Balac, entonces dijo, no puede ser. Y dice la Biblia, registra, que la próxima vez que va a hablar con Balaam, un chiquillo que nació en Peor, un chiquillo que su padre era de Or, un caudillo, un chiquillo que tenía una mezcla de cosas y que se hizo famoso por comunicarse con Dios. Así le registran en el Nuevo Testamento, aunque Moisés no le puso nunca profeta, le dijo el que oye a Dios, porque es el que escribió, dijo no le dio la gana de decirle profeta, porque ser un profeta era como un peso, ¿no?, que le estaba dando. Y dice el que oye a Dios, porque era evidente que oía a Dios, te lo aseguro. Debo decir, Balac, el rey de Moab, ¿acaso no crees lo que te estoy diciendo? ¿Que te voy a pagar si maldices a este pueblo? Y aquí viene una de las grandes enseñanzas que Dios nos deja en la Biblia, de cómo cuando Dios nos habla y no obedecemos a la primera, entramos en un proceso. ¿Qué es un proceso? Una serie de circunstancias que por nuestra testarudez, que por nuestra arrogancia de creernos a veces más que Dios, y me atrevo a decir, por lo que nos gusta llevar la razón, tuvo que hacerse la película de Shrek. Porque Shrek, el burro que habla, no la inventó el que hizo esa película, la inventó Dios cuando le dio la capacidad en Números 22, versículos 19 y 20, a hablar. Vamos a leerlo. ¿Estáis conmigo? Es que esto cuesta, Esto no es fácil, Que yo cuando se meten con lo de las loses, digo, ¿voy bien? Hijo, di que sí, amén, échame alguna porra. Eso es, di algo, porque madre mía, vaya generación, Esto si no hablas hebreo no te... Dice el 19. Bueno, dice el 18 para que entréis en contexto. Qué curioso es esto. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y de oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí, di conmigo, pero quédense aquí una noche más.
y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Aquí es donde se muestra claramente que si no te detienes ni lo entiendes en la Biblia, cómo de nuevo va a decirle como un padre a un hijo, decirle, oye, ¿no tendrás algo más que decirme? Porque en el fondo aquí se está viendo cómo él quería lo que Balaam le ofrecía, dinero, reputación. Aquí se ve. Y aquí empieza la historia que más me gusta, una de las que más me gustan de la Biblia. Me es gracioso. Dice, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Aquí tienes la comprobación de que no le gustaba ni un pescado a Dios que fuera con esa gente. Pero así es Dios y así es un padre en la vida real. Hijo, no cojas el coche si no tienes carnet de conducir. No lo cojas. Y chacatapum. O, ¿no? Ahí no dicen nada ahora, ¿no? Mi otro hijo que se acaba de ir. No cojas la moto, no sea que pase algo. Chacatapum. Hijo, no toques la leña, que aunque los carboncitos estén blancos, eso significa que está ardiendo. No es que son mayores y les han salido canas. No, eso no quema. Y mi hijo pequeño, le dije, ve, trae, te voy a quemar yo. ¿Te acuerdas cuando lo hice? Y Marta decía, ¿pero qué vas a dejar el crío? Porque yo prefiero que quemarle yo. Y ella, ¿pero qué te vas a dejar que le vas a dejar al crío? Pero por favor, ¿cómo le llevas a la leña? Porque el crío va a plantar las 2 manos y yo solamente un dedo. Y el niño plantó un dedo y sonó... Tss, y estalló una hecatombe. ¡Buah! Papá, ¿cómo me haces esto? Así es Dios. Cuando no obedecemos a la primera, dice, entra en un proceso para que hable una burra, ya que no me escuchas. Bueno, así que, pero Dios se enojó, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. ¿Quién se paró para impedirle el paso? Un ángel de Dios, ¿vale? ¿A quién le estaba impidiendo el paso? A Balaam y la burra. No habla ni de los otros mensajeros. Tú fíjate qué curioso. No. Esto está centrado en la historia de un proceso de un hombre que oía y no obedeció. Eso somos tú y yo, Para que no me pongáis esa cara tan bonita, Me parece que no había roto un plato. Así que envió el ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedir el paso. Mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio ¿a quién? Al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. Dijo, ¿no? No sé, hasta ahí todavía no hablaba. Se asustó, y salió desbocada. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un nuevo lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de los 2 viñedos. Ya sabes que los viñedos normalmente son protegidos con paredes de piedra, ¿sí? Y se puso ahí el ángel. Y cuando la burra vio al ángel, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, ¿sí? Estaba la burra y estaba el ángel y la burra intentó pasar como diciendo, no, pasa por aquí, porque me va a golpear de nuevo el otro. ¿Sí me explico? Entonces el ángel del Señor aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam golpeó de nuevo. Porque no nos damos cuenta que cuando no tenemos cerca la revelación de lo que Dios está haciendo, hacemos daño a todo el mundo. Y golpeamos a quien nos ama. Golpeamos a quien nos corrige.
¿Qué suena? Ah. ¿Qué digo? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Satanás, apártate de mí. ¿Sí entendéis? Fíjate qué curioso. Porque la respuesta se ve claramente. Entonces, dice así que Balaam golpeó de nuevo, versículo 26. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en el lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Quién le dio a la burra la capacidad de hablar? Por lo tanto, la burra no sabía ni hebreo, ni israelita, ni judío, ni arameo, ni todo. ¿Quién le dio la capacidad? Dios. Dios estaba enseñando a Balaam. Porque si se lo quería haber cargado, ya se lo había cargado. A ver si te piensas que la burra le estaba salvando. No, estaba siendo procesado este señor. Este señor estaba siendo procesado. Y le quería enseñar algo. Y la burra dijo, ¿qué te he hecho para...? No le dijo eso, dijo, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? ¿No? Por ejemplo. No sé, porque algún deje tuviera que tener, es como el gallego, ¿no? O como, no sé, el argentino, che, loco, Dios te está conmigo, pero tienes ahí, ¿no? Y dijo la burra, ¿alguna vez te he hecho algo así? Como diciendo, ¿es que no te estás dando cuenta que algo pasa? Y dijo Balaam, no, lo admitió, nunca has hecho algo así. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Cómo cayó Balaam? Eso significa que adoró, que se postró. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta retórica, es una pregunta como diciendo, ¿estás bobo, chaval? ¿Que la burra sabe más que tú? ¿Desgraciado? ¿Por qué le pegas a la burra? ¿Por qué nos hacemos daño los unos a los otros? ¿Por qué nos hacemos tanto daño con estas palabras? Porque nos falta revelación. Y tiene que venir alguien de fuera, porque cuando tú en este mundo, que Dios te abre los ojos y ves a Jesús, ves a su iglesia por la cual ha muerto, y recibes el consejo y no lo practicas, tiene que haber una burra ahí fuera que te hable. Y a veces la burra representa el amigo pagano que te está diciendo, pero chico, ¿qué haces aquí fumándote conmigo unos cacharros? Tú no eres de este mundo, vete a tu iglesia. O te dice, pero ¿cómo contestas así? ¿O por qué hablas así? Pero tú no eres cristiano. Y las burras hablan ahí fuera. De hecho, en el contexto judío, cuando alguien tenía una revelación y no era judío, ellos decían, la burra habló. Hasta hoy, la burra habló. Y Dios tiene que a veces procesarnos de tal manera que hasta una película, no sé si te ha pasado a ti, a mí sí, cuando alguien te ha dado un consejo y perseveras en pecar, hasta una película, una serie, el protagonista ese que parece que te está hablando a ti, te está diciendo, pero vete a la iglesia. ¿No ves que no está bien hacer este pecado sexual? Pero no te ha pasado a ti que te ha hablado de las películas directamente a tu corazón. A lo mejor soy yo el único friki aquí, donde Dios hasta por las películas no te deja en paz. ¿A cuánto les ha pasado eso? O estamos hechos polvo todos, hermanos. Padre, perdónanos. Pero qué curioso, ¿no? Cómo Dios nos habla a todos. A ti no, Marta, eso. Tú eres de otra especie. Mira que he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Con terquedad. Y Dios hoy quiere quitarnos el ser unos tercos. No colaboramos.
creyéndonos que podemos torcer el plan de Dios. Es curioso, ¿no? Esto de... Dice, pues entonces Balaam confesó al ángel, he pecado, aquí a ver, como para no, comprendí que tú estás parado, tal, pero el ángel tal, así que Balaam. Pero yo quiero ir un poquito, avanzar un poco, porque me sorprende que en el capítulo 23, de nuevo vemos un Balaam que acude a levantar 7 altares por 3 veces. Y aquí vemos cómo ya él había tomado la decisión de andar en una doblez. Él había entendido algo de Dios, pero no quería. Quería la recompensa, quería la reputación, quería ese trabajo que te da tanto dinero, pero no te permite ir a la iglesia. Quería ese amigo que te genera un bienestar y estás tan a gusto con él y de veras que te ríes, pero no aporta para tu salvación. Y la falta de escuchar, dijo un salmista, me emociona. De hecho, yo con la burra esta he llorado, y sobre todo con las revelaciones que tenía Balaam sobre el pueblo de Dios. Pero vamos a ir poco a poco. Dice el Salmo 81, 11 y 12. A ver qué te parece esto. Atención a este salmo. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. No quiso. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. O sea, en otras palabras, a veces Dios dice, ok, ándale, mijo, como dicen los mexicanos, pásale, carnal, pásale, siéntate ahí. Te dije que pica. No, y tú, macho camacho, madrileño, nosotros que somos, nosotros de aquí, de esta tierra, españoles. A mí el picante, vamos, nosotros comemos picante, un picante aquí de España, que no tiene nada que ver. Y más de uno, no voy a decir nombres, que están aquí sentados, No, yo como picante, claro que sí. Yo me como las guindillas esas que pone mi madre, las guindillas verdes esas. Con eso se pintan los ojos las mujeres. Se sentó el tipo. No quería reconocer, pero escucha, sus lágrimas eran tan abundantes. Su sonrisa escondiendo que estaba enchilado hasta las patas. Ya dijo, tráeme agua. Y el mexicano se moría de la risa. Yo sí puedo decir que como chile, un poquito, no tanto como Moraga, ¿vale? Porque Moraga se echa tajines tras la leche, ¿sabes? Pero qué curioso, ¿no? Las evidencias en el camino, o mejor dicho, las dificultades del camino, así lo expreso yo en mis apuntes, son los que nos tienen que detener en el decir, si tengo una persona que me está haciendo la vida imposible, si tengo un jefe, si tengo X, si tengo un marido así de bruto, ¿no será que Dios te quiere hablar? No machaques a tu marido. Pero entiende, fuera de broma, hay tantas evidencias de que muchos de nosotros, por el estilo de vida que llevamos y la opresión que llevamos, tiene que ver porque somos muy tercos y no escuchamos a Dios. Vamos a ir a este texto, a ver qué os parece. El capítulo 22, ya hemos visto la burra y el llamado de Balac. Y ahora vamos a ir a qué curioso. Qué pena, ya 4 minutos. Números 23, del 1 al 6, es Balaam fumándose algo, o no sé qué tomó, qué se fumó, o a quién fue,
intentando decirle a Dios con 7 altares por 3 veces, hey, que quiero adorarte. Y yo digo, es como la iglesia de hoy que levanta sus manos, que ama a Dios con su boca, pero su corazón está súper lejos de una realidad tangente de lo que es adorar a Dios. Adorar a Dios es traer algo al Señor, es tomar decisiones, es ajustarse al camino de Jesús, es ser como Él. O sea, es traer algo que hoy día se ha dejado somos glotones, consumidores de, vengo a la iglesia para que me den trabajo, vengo a la iglesia porque no tengo amigos, vengo a la iglesia, seamos honestos, es una realidad que venimos por una necesidad, pero la condición de la necesidad no puede ser la revelación por la cual seguimos a Jesús. Por eso aparecen tantas y tantas y tantas historias. Y aquí vemos cómo, es que no tengo tiempo ya, pero es alucinante cómo una vez le dice a Balac, escucha, yo voy a ir a hablar con Dios. Curiosamente, el detalle, que no sé si os habéis dado cuenta, o si no os lo digo, yo como me he leído esto 4 veces o 5 y llevo una vida entendiendo a Balaam, pero esta vez he entendido que nunca Balaam ofreció un sacrificio para hablar con Dios. Dice, de noche hablé con él. Sin embargo, Balaam estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios para intentar torcer el plan de Dios. Porque son 3 veces en las cuales Balac, el rey de Moab, hace 7 altares y le dice, quédate aquí que voy a hablar con Dios. Para que de alguna manera Dios vea que queremos honrarte, ¿sabes? Esto es como intentar hacer algo por Dios, alabarle, colocar las sillas, ir a predicar el evangelio, pero que tu corazón no se ajuste al vivir una vida de arrepentimiento continua. En el momento que tú pactas, te conviertes en Balaam. En el momento que tú pactas con una mujer, con un amigo, con un hombre, con un negocio, entras en un camino de intentar torcer la verdad de Dios. Y es una realidad que la iglesia de hoy tiene que escuchar. La realidad de que Dios va a seguir su camino. Él no se ajusta a nosotros nos ajustamos a la deidad de Dios, a los nombres de Dios, a quién Él es. Entonces, qué curioso que por 3 veces, e incluso lo curioso del tema, aún más, es que cada vez que levanta los 7 altares y va a hablar con Dios, Dios le revela. La primera vez le dice, mira, este pueblo es mi pueblo y es bendito. Y si lo lees, yo he llorado, O sea, yo estaba ahí en mi alcoba y estaba llorando de leer las palabras tan bonitas que fueron reveladas de Dios a Balaam y que le dijo a Balac de cuánto amaba a su pueblo. Léetelas para que tu corazón te sane. A mí anoche Dios me sanó. ¿No ves? 2. La segunda vez le dice, hey, no solamente los amo, son hermosos, son bellos, y vuelve a hablar y a hablar bien de su pueblo. Y la tercera vez es alucinante. Tiene una revelación del Mesías, Balaam. Si yo veo a alguien que sale de Jacob y que triunfa sobre todos, triunfa sobre la maldad, triunfa sobre todos sus enemigos, está viendo al Mesías, al mismo Jesús. Dice, yo te veo salir del vástago de la tribu de Jacob. Dice, no manches, no jorobes, no fastidies. Está la cosa alucinante. Y yo digo, wow, con todas estas revelaciones, nosotros somos iguales, podemos tener una revelación igual, podemos tener un entendimiento igual y podemos ser igual que Balaam. Porque estamos muy cerca si no entendemos que adorar a Dios no es ser un glotón ni un egoísta, sino es ser alguien que aporta y que trae algo a la casa de Dios, no solamente una vida, sino una fe que trae obras, un cambio. Porque al fin y al cabo el evangelio es metanoia, un cambio de sentido. Y termino con esto, porque habría tanto que hablar. Porque pienso una cosa, Números 31:16, no es que sea no es que sea un espíritu de esto que podemos estar portando, yo el primero, sino que es una doctrina
la que se posa en nuestro corazón, Números 31, 16. Porque así dice, precisamente son ellas hablando sobre, hombre, pero ¿cómo vamos? Había 24.000 personas muriendo en el pueblo por el juicio, por una movida que estaba pasando por Balaam, porque Balaam no pudo maldecir, no pudo proferir maldición, aunque en el 1967, hace un tiempecito, se descubrió en Jerusalén que en unas cuevas salieron unos escritos porque se pensaban que esto era una fábula, ¿sabes? Lo de Balaam, hasta que hoy, en el 1967, a mí me gusta también mucho la arqueología, para que los paganos vean que esto no es una falacia, ¿sabes? Esto no es una aventura que uno se escribió aquí un cuento, es una realidad que Balaam existió y se encontraron en 1967 en un templo que se llama Deir Al, que significa el monasterio de un monte alto. Se encontraron unos escritos profiriendo maldiciones con la escritura de Balaam hacia el pueblo de Dios. Ya ha pasado muchos años. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte que este tipo hasta lo último fue un terco. Yo hubiera escrito, perdóname, Señor, yo qué sé. Hablando con Dios, teniendo revelaciones con Dios y siendo un terco. Y nosotros muchas veces, si no nos arrepentimos, estamos en este camino, levantando nuestras manos, siendo como Balaam, creyendo que podemos caminar con Dios y entender cosas de Dios. Y estamos siempre, algunos de nosotros, en el mismo proceso. Y ese mismo proceso es burras y burras hablándonos, hey, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque ya no necesitas levantar altares, pues tenemos un acceso directo. Y termino con este texto porque habría muchas cosas. Hebreos 10, del 11 al 14 dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, lo que pasaba en el antiguo, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesús, se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, una sola vez. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Esta es la visión que tuvo Balaam. Yo veo a uno que se levantará y que pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Esto lo vio él. Y aun con esta revelación, siguió teniendo un corazón doblado. Allí espera a sus enemigos. Dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Yo quiero que el Señor en esta mañana me saque de ese camino y me haga santo. ¿Sí? Porque tenemos el derecho. Puesto que Jesús, con una vez que se entregó en esa cruz hace 2000 años, nos dio la libertad de no vivir con miedo, ni bajo un espíritu de muerte, sino bajo el beneficio de una revelación practicada y exponencialmente cada vez más parecida a Jesús. Ponte de pie, por favor. Busca, si quieres, yo te aconsejo que en esta semana busques las bendiciones, lo que Dios habla para nosotros, porque siempre que se menciona en la Biblia Israel, somos nosotros, somos su iglesia. Entonces, bueno, yo sé que sería muy bueno que pusierais algo en las redes, sería muy bueno que comentarais. Esas son las cosas que debemos de potenciar, no tanto chisme, ni rollos, ni historias, y me he enterado de esto y me he enterado del otro, ¿sabes? Son tres
visiones que escuchó, porque yo tampoco le quiero llamar al profeta Balaam, porque no fue ningún profeta. Fue alguien que, un profeta es una vida, ¿sabes? No es un momento.